Antes de comenzar, permíteme invitarlos a una ciudad de luces brillantes, oscuros callejones y secretos antiguos. Aquí, en la metrópoli palpitante de la Ciudad de México, las leyendas y los mitos son parte del paisaje urbano, como los rascacielos que rasgan el cielo. Ahora, preparen sus corazones para un viaje a través del tiempo y el terror. A esta historia la llamo La Bruja de la Biblioteca de Chapultepec. En el corazón de la ciudad, oculta entre los laberínticos pasillos de la Biblioteca de Chapultepec, trabajaba una mujer de nombre Soledad. Bibliotecaria por día, tenía la responsabilidad de custodiar los vastos y antiguos conocimientos alojados en la biblioteca. Pero bajo la luz de la luna, Soledad llevaba a cabo sus actividades más esotéricas. Invisible a los ojos de los visitantes diurnos, se decía que esta humilde bibliotecaria estaba versada en prácticas que desafiaban las leyes de la naturaleza. La brujería, un arte oscuro y antiguo que había pasado de generación en generación, era su verdadero oficio. El misterio comenzó cuando varias personas comenzaron a desaparecer en la biblioteca. No había pistas, solo el rumor persistente de un fantasma acechando en las sombras. Sin embargo, nadie sospechaba de Soledad, la tranquila bibliotecaria. Una noche, un estudiante de antropología llamado Javier entró a la biblioteca en busca de textos sobre mitología prehispánica. Encontró a Soledad en el sótano, rodeada de oscuros pergaminos y antiguas figuras de barro, susurrando conjuros olvidados. En ese clímax estremecedor, Javier comprendió que las desapariciones estaban vinculadas a Soledad. En el sótano, Javier encontró no solo los oscuros pergaminos y las antiguas figuras de barro, sino también pertenencias personales de los desaparecidos. Vio una bufanda que reconoció como la de una compañera de estudios que había desaparecido semanas antes, un bolígrafo grabado con el nombre de un profesor que no se había visto en meses, y muchos otros objetos personales que solo podían pertenecer a aquellos que se habían perdido. Además, había manchas de sangre frescas en el suelo de piedra del sótano, y un aroma de miedo y muerte flotaba en el aire. Al ver todo esto, al escuchar los conjuros que Soledad murmuraba y al darse cuenta del oscuro propósito de los rituales, Javier comprendió que las desapariciones estaban vinculadas a Soledad. Él comprendió que Soledad, la bibliotecaria, era la responsable de las desapariciones, que usaba a los desaparecidos en sus rituales para mantener a raya a la antigua deidad azteca. Entendió que el precio de mantener la paz en la ciudad era un sacrificio humano y que el próximo sería él. Aterrado, Javier trató de huir, pero Soledad, sabiendo que su secreto había sido descubierto, le lanzó un hechizo paralizante. Con lágrimas en los ojos, Soledad le dijo a Javier que él sería el próximo sacrificio, y con eso él desapareció. Ante los gritos silenciados de Javier, la hechicera comenzó a murmurar palabras arcaicas, dibujando extraños símbolos en el aire con sus manos. El aire se llenó de un frío sobrenatural y una luz verde palpitante comenzó a emanar de los pergaminos alrededor de la sala. La habitación se volvió tan fría que Javier podía ver su propio aliento suspendido en el aire. A su alrededor, la realidad parecía desvanecerse, transformándose en una niebla esmeralda brillante que pronto le envolvió por completo. En los últimos momentos antes de su desaparición, Javier pudo ver a Soledad, su rostro lleno de un tormento insondable y lágrimas deslizándose por sus mejillas. Luego, con un estallido sordo, el estudiante de antropología se desvaneció sin dejar rastro. Desde aquel día, las desapariciones cesaron, pero la biblioteca de Chapultepec se volvió aún más silenciosa. Soledad continuó con su trabajo diario, rodeada por los susurros de los perdidos y atormentada por la culpa de su sacrificio necesario. Los estudiantes que acudían a la biblioteca informaban a veces de una sensación de frío inexplicada y de un destello verde en el rabillo del ojo. Algunos afirmaban haber visto la sombra de Javier vagando sin rumbo por los pasillos, condenado a vagar por siempre en el purgatorio de la biblioteca. A medida que pasaban los días, la ausencia de Javier se hizo insoportable. Su familia, desesperada, inició una intensiva búsqueda por toda la Ciudad de México. Revisaron cada rincón, cada calle y cada biblioteca, hasta que los rumores sobre la misteriosa bibliotecaria
y las desapariciones en la biblioteca de Chapultepec llegaron a sus oídos. La hermana de Javier, una valiente periodista llamada María, decidió investigar estos rumores. Armada con su grabadora, su coraje y el amor por su hermano, se adentró en la biblioteca de Chapultepec con la intención de desenmascarar a la bruja y encontrar a su hermano. María logró encontrar a Soledad, quien mantenía su apariencia de bibliotecaria introvertida. Pero María no era fácil de engañar. Insistió, cuestionó y finalmente confrontó a Soledad con las acusaciones. La bibliotecaria, emocionada y asustada, confesó su oscuro secreto y el trágico destino de Javier. Furiosa y desconsolada, María amenazó con exponer a Soledad al mundo. Pero la bruja, con lágrimas en los ojos, le rogó que reconsiderara. Explicó que su oficio había sido una maldición, pasada a través de generación en generación, y que la paz de la ciudad dependía de terribles sacrificios. En ese momento, una sombra apareció en el rincón de la sala, y el frío insoportable llenó el aire. Era la figura de Javier, perdida en el purgatorio de la biblioteca. María, al ver a su hermano atrapado en tal destino, se rompió en un llanto silencioso. María, en medio de su angustia, tomó una decisión desesperada. Sacó de su bolsillo un pequeño amuleto, un antiguo objeto familiar que poseía poderes protectores. Con una oración silenciosa, lo arrojó a Soledad. En ese momento, se desató un caos. El amuleto chocó contra Soledad y una luz cegadora llenó la sala. El piso tembló, los libros cayeron de los estantes y el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Cuando la luz se desvaneció, la figura de Javier había desaparecido, pero María ya no estaba en la sala. En su lugar había una estatua de piedra, una réplica perfecta de la periodista, su rostro marcado por una expresión de determinación y tristeza. Soledad, por el otro lado, había desaparecido por completo. La biblioteca volvió a su silencio habitual, como si nada hubiera sucedido. Pero la estatua de María permaneció, un recordatorio permanente del sacrificio y la tragedia que se había desarrollado ahí. Los rumores sobre la biblioteca cesaron y la vida en la Ciudad de México continuó como siempre, pero con una bruja victoriosa, oculta en las sombras de la ciudad, siempre vigilante, siempre esperando su próximo sacrificio. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó a la hermana de un antiguo compañero de trabajo, una periodista valiente que se convirtió en piedra en la biblioteca de Chapultepec. Espero hayan disfrutado de la historia. Y a modo de reflexión, quizá debemos recordar que en nuestra lucha contra las fuerzas oscuras, a veces no podemos salir victoriosos, pero en nuestra valentía y sacrificio dejamos un legado, una historia que continuará resonando a través de los siglos. En la sombra de la derrota también se encuentra la luz de la eternidad.